Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Eh, Bienvenidos a una más de nuestras reuniones mensuales aquí con MAC. Como Ministerio de Apologética Cristiana, lo que buscamos hacer es tender puentes para formar diálogos alrededor de la fe cristiana, también para defenderla en los círculos públicos y de esta manera pues mostrar la belleza del Evangelio. Hoy día nos está acompañando nuestro hermano Lucas Magnin, quien nació en 1985 en el interior de la provincia de Córdoba, Argentina. Es un escritor, teólogo, cantautor y gestor cultural. Y es además máster en teología, licenciado en letras modernas y ciencias de la comunicación. Y hoy día nos va a estar compartiendo el tema de una iglesia posmoderna, desafíos y oportunidades. Recientemente, Lucas Magnin también ha escrito un libro, que lo tengo acá, es 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la sombra de Lutero. Un libro que recomiendo mucho, está muy bueno, muy buenas reflexiones alrededor de lo que es la iglesia actual y pues cómo vamos a dar respuesta a las preguntas que estamos enfrentando. Y justamente uno de esos desafíos actuales es la posmodernidad. Entonces, hoy día pues Lucas nos va a estar dando este tema y luego vamos a seguir con una ronda de preguntas. Así que sin más, Lucas, te doy el pase. Bueno, che, muchas gracias, hermano. Un gusto saludarte y un gusto acompañar también este espacio. Qué bueno que se estén tomando el tiempo para meditar acerca de la fe y cómo dialogar con la cultura en la que estamos inmersos. Esa es una tarea que tenemos que hacer siempre, puede que la hagamos conscientemente o no, pero qué bueno que se estén tomando el tiempo para meditarla conscientemente. Efectivamente, la charla que me gustaría compartir hoy tiene que ver con muchos aspectos que traté en el nuevo libro 95 tesis para la nueva generación, pero más explícitamente con algunas ideas que están como en el corazón del libro anterior, que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Voy a compartir pantalla. eh, a ver, ahí vamos. ¿Sí? Bien. Eh, Cristianismo y posmodernidad, la rebelión de los santos, de alguna manera pone como una base a muchas cosas que yo trabajo en el nuevo libro y que sobre todo tienen que ver con cómo se comprende esta época histórica y desde qué lugares teológicos o desde qué ubicación en cuanto a la fe cristiana creo que podemos dar ese diálogo. Y tiene esta charla, tiene como este marco, ¿no? Los peligros, los desafíos y las oportunidades de ser una iglesia postmoderna. El cristianismo al día de hoy, por estar viviendo en una época posmoderna, es un cristianismo posmoderno. Puede ser que esté basado en principios modernos, en muchas de sus prácticas, puede ser que mantenga estructuras organizativas propias de la modernidad, e incluso podemos decir que algunas cuestiones medievales se sigan manteniendo. No obstante, querramos o no, somos parte de esta época histórica. Por eso conviene que nos tomemos el tiempo para pensarla, para intentar entenderla en la medida de lo posible. Y lo primero que vamos a hacer es presentar esta palabrita que nos sirve como una especie de trasfondo para entender el tiempo histórico en el que estamos viviendo. Y es la palabra posmodernidad. Para entender el concepto de posmodernidad, necesitamos primero entenderlo como una respuesta, como una distinción, como una desmarcación de la modernidad, ¿sí? Cuando hablamos de la modernidad nos referimos a una época histórica que abarca un periodo de aproximadamente unos 500 años, más o menos desde el descubrimiento de América, más o menos, y más o menos hasta los años 60, 70, 80 del siglo pasado, según quien esté hablando, ¿sí? Así que más o menos estamos hablando de unos 500 años y necesitamos entender este proyecto de la modernidad al cual la posmodernidad le responde, y lo vamos a hacer a partir de diferentes como principios gestores, ¿sí? Principios fundamentales que fueron gestando el sueño moderno o la utopía moderna, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de las utopías o estos deseos o sueños que proyectó la modernidad y que de alguna manera estructuraban como una especie de convocatoria colectiva. La humanidad en esta época histórica aspira a ciertas cosas y yo intenté sintetizar
estos impulsos modernos en 4 principios importantes. En primer lugar, la libertad para pensar, que tiene que ver fundamentalmente con el ideal de la razón, la ilustración y la ciencia. ¿Qué significa esto? En la modernidad y un poco en ruptura con el tiempo medieval, que tenía una visión muy dogmática de ciertas cosas, muy filtrada por el pensamiento rector de la Iglesia, la modernidad propone que teniendo una libertad para pensar, la humanidad va a alcanzar su pleno potencial. Es decir, sin las ataduras de ciertos dogmas eclesiásticos, de ciertas tradiciones antiguas, de ciertos planteos basados en mitos o leyendas, la humanidad va a poder alcanzar su pleno potencial. Gracias a la razón, gracias a la ciencia, gracias al método científico, se iba a poder ir en pos de una sociedad avanzada, no ya anclada a paradigmas anteriores, y este ideal de una perfecta libertad para pensar estructuró buena parte de los debates y de los deseos de esta época moderna. En segundo lugar, necesitamos hablar de la libertad para elegir, que tiene que ver con el ideal de la democracia y de la república. Pensemos de vuelta, si en el medioevo el poder se pasaba en buena medida de manera lineal, de generación en generación, es decir, el rey tiene un hijo, que a su vez tiene un hijo, que a su vez tiene un hijo, contra ese paradigma bien medieval, bien de la antigüedad, se camina en pos de una libertad para elegir que proyecta en el sistema democrático la posibilidad de que no seamos presos de un destino que nos viene heredado, ¿sí? Sino que más bien a partir de la elección nosotros podamos básicamente encontrar las personas más adecuadas para que realicen la tarea para la que fueron elegidas, las que tengan el poder, etc. No tener ya un rey que recibe por una imposición prácticamente divina y por herencia su lugar, sino elegir a los mejores representantes para que lleven adelante un proyecto republicano o democrático. En tercer lugar, necesitamos mencionar la libertad para hacer, que tiene que ver con el ideal del capitalismo burgués y del libre mercado. ¿Qué significa esto? Tiene un poco que ver con la anterior. Si recién hablábamos acerca de que los reyes le pasaban a sus hijos su tarea, su poder, su legitimidad, de igual manera, en el medioevo, las personas recibían su ubicación en el mundo por el hecho de ser hijo de. Es decir, si yo crecí como zapatero, mi hijo también va a ser zapatero y su hijo, y así continuamente, ¿no? Se va pasando de generación en generación un oficio, una especie de ubicación. De igual manera, si soy esclavo, eso te va pasando también, ¿no? Entonces, en la modernidad y como una reacción contra ese fatalismo medieval, podríamos decir, en la modernidad se plantea el ideal del capitalismo burgués y del libre mercado. ¿Qué significa esto? Que mi ubicación en el mundo no tiene tanto que ver con el hecho de que yo recibo mi identidad por quién fue mi padre, por su oficio, por ejemplo, sino más bien que mediante mi acción, mediante mi capacidad de hacer, de crear, de producir, yo me convierto en un burgués, básicamente, me convierto en alguien que crea riqueza mediante el intercambio de mercancía y que existe esta idea de que el libre mercado va a poder hacer que las ofertas y las demandas se vayan encontrando y generando una especie de sociedad que se autorregula. Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado, que lograba más o menos hacer que todo el mundo tuviera lo que le corresponde, ¿no? Entonces este es el sueño del capitalismo, al menos teórico, de que si todo el mundo lleva adelante con sus mejores intenciones y con honestidad y con una especie de sistema económico que se autorregula, técnicamente a toda la sociedad le va a ir bien, le va a ir mejor, ¿no? Necesitamos también mencionar la última de las libertades, que es la libertad para ser. ¿Y qué significa esto? Básicamente el ideal del humanismo renacentista. Para que se ubiquen a qué me refiero cuando digo humanismo renacentista, pensemos en los grandes artistas
del Renacimiento, como Leonardo, como Miguel Ángel, ¿no? Pensemos en el David de Miguel Ángel, que presenta a David totalmente erguido, mirando hacia el futuro, sin miedo a nada. ¿Sí? Es un ser humano pleno, que no le tiene miedo, que no hay nada que lo esté agarrando. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el hombre de Vitruvio, o el hombre vitruviano de Leonardo, ¿no? Este que parodian los Simpson con Homero que se extiende hacia las puntas. ¿Sí? Es un ser humano que está en el centro de un círculo perfecto y que nos plantea básicamente que el ser humano, como se puso de moda decir en esa época, es la medida de todas las cosas. El ser humano no tiene que ser nada simplemente porque Dios diga, porque la iglesia diga, porque la familia diga, sino que puede encontrar su propio camino, puede ser lo que quiera, puede convertirse en lo que quiera, y quizás el mayor de los ejemplos de esto a nivel de la literatura puede ser el Fausto de Goethe. Es un ser que se crea a sí mismo, que se realiza a sí mismo, que no depende de las expectativas de los demás, de las expectativas religiosas, etc. ¿no? Esta fue la utopía moderna. Esta fue la propuesta de la modernidad. Es decir, si nosotros abonamos, continuamos este sueño, esta utopía colectiva de una libertad para pensar, para elegir, para hacer y para hacer, la humanidad va a poder alcanzar su pleno potencial, la humanidad va a llegar a emanciparse de una especie de atadura divino-religiosa, mítico-legendaria, y pasar justamente a una época de plena potencialidad hacia el futuro. Esta es la utopía del progreso de la modernidad, pero el punto es que esta utopía moderna nos decepcionó. Esta utopía moderna que tendía hacia el hecho de que el ser humano es la medida de todas las cosas, nos decepcionó en muchos sentidos. Por eso sentimos que estamos un poco a la deriva, ¿no? Que de pronto no hay un sueño. Y de ahí viene una famosa frase de Francis Fukuyama, y es que estamos en el fin de la historia. ¿Qué significaba esto? No que necesariamente vamos a vivir una guerra mundial, aunque puede ser, estamos ahí. No significa necesariamente que nos vamos a enfermar todo y nos vamos a morir, aunque puede ser, digamos, estuvimos ahí nomás hace 2 añitos. Lo que quería decir Fukuyama es que en el fin de la historia ya no hay utopías, ya no hay grandes relatos, va a decir Lyotard. Los grandes relatos se cayeron, entonces estamos un poco como en esta sensación. Estamos vivos todavía, pero a la deriva, no sabemos muy bien hacia dónde ir. Y obviamente que la pregunta que nos queda es qué hacemos a partir de esto, ¿no? ¿Podemos generar quizás nuevas utopías? ¿Cómo se puede convivir en un mundo con estas características? Simplemente tenemos que, no lo sé, o frustrarnos, o escaparnos, o en algún punto negar lo que está pasando. Y justamente ante un desafío como este, que es un desafío bastante grande y complejo, yo detecto 3 posturas en las iglesias cristianas que creo que las 3, por su propio mérito, son bastante problemáticas y que las he sintetizado en algunas metáforas bélicas tomadas del mundo de la guerra. La primera que encuentro es la retirada. La retirada sería, en pocas palabras, una espiritualidad desencarnada. ¿Qué significa esto? Nos centramos en las cuestiones espirituales, podríamos decir, nos retiramos del mundo con el deseo de no contaminarnos, simplemente le damos la espalda a lo que está pasando y hacemos como si no pasara nada. Nos desentendemos de los problemas, de las discusiones actuales, nos desentendemos de cuáles son los conflictos, cuáles son los puntos de vista, y simplemente en bloque decimos, ni siquiera vale la pena tomarnos el tiempo para mirar a lo que está pasando. Da lo mismo porque esta es una sociedad absolutamente corrompida, o esta es una da exactamente lo mismo porque estamos esperando que Cristo vuelva, o quizás nuestro sueño del cristianismo perfecto sería un culto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como para no tener otro tipo de distracciones, ¿no? Estar 100% centrados en las cosas espirituales, podríamos decir. Sin embargo, ante una cosa como esta, me llama a mí la atención que Jesús, que vendría a ser como la utopía cristiana, vendría a ser el camino a seguir, Jesús no se va al desierto. Y eso es llamativo.
Jesús se mete en los dilemas de su época. Jesús podría haber sido, por ejemplo, un esenio que viviera en el desierto, que viviera guardado en una cueva, como los famosos esenios de las cuevas de Qumran. Sin embargo, Jesús camina a las calles, Jesús le preguntan por las cosas que está pasando, Jesús se posiciona ante ciertos debates de su época. Entonces, Jesús no se va al desierto, no se escapa, no hace la retirada. La segunda posición que veo bastante en auge en nuestros días es la que llamo la trinchera. A diferencia de la retirada, que simplemente hace como si no pasara nada, le da la espalda a la realidad, la trinchera mira la realidad, pero la ve directamente y en bloque como algo negativo, a lo cual hay que denunciar, a lo cual hay que criticar, a lo cual hay que oponerse, a lo cual hay que derrotar, ¿no? Es ver desde la trinchera que todo lo que está pasando ahí afuera, todo lo actual, en bloque es algo negativo y malo. Desde esta perspectiva, incluso la misma palabra posmodernidad para muchas personas es algo en sí negativo, ¿no? Es como, está concebida prácticamente como el enemigo de la iglesia. El que viene a destruir al cristianismo es la posmodernidad y todos sus amigos. Generalmente, esta postura de trinchera viene con una especie de legitimación de una sociedad del pasado. Es decir, lo que se hace es atacar la sociedad actual apuntando a una sociedad que ya no existe, con la idea de que quizás el mundo hace 20 o 50 o 100 años era mejor y desde una perspectiva cristiana era más parecido al cristianismo. Es decir, en una sociedad actual nos hemos alejado de esos valores, nos hemos alejado de esas prácticas, nos hemos alejado de esas formas de existencia colectiva y necesitamos volver a eso que se parece generalmente a una sociedad del pasado, ¿no? Es muy común ver que la legitimación desde la trinchera se parece a el sueño americano de los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poco complicado eso, porque claramente eso no es el cristianismo. Ese es el sueño americano de Estados Unidos en los 50, en la posguerra. Entonces, suelen haber bastantes confusiones, ¿sí?, del evangelio con cierta forma cultural, ¿no? Generalmente, esta postura de la trinchera está muy asociada a ciertos movimientos conservadores dentro de las iglesias y que muchas veces hacen alianzas también con movimientos conservadores a nivel político o a nivel social o a nivel ideológico. ¿Por qué? Porque se busca una vuelta a una sociedad del pasado, viendo todo lo que está pasando como el enemigo no solamente de la iglesia, sino también el enemigo, por ejemplo, de la familia, de los buenos valores, de la patria, ¿no? Entonces, suele haber una alianza entre una posición de trinchera a nivel teológico y una posición conservadora a nivel ideológico o político. Y finalmente, hablemos de la rendición. La rendición es lo que pasa cuando la iglesia está dispuesta a justamente rendirse ante cualquier cosa que la presión cultural imponga. Es decir, ante un contexto que se da prácticamente por perdido a nivel teológico o espiritual o de lealtad cristiana, se reconoce que la cultura es la que domina, ¿no? La cultura es la que tiene las pautas, la que marca el pulso, y en ese sentido todos los dogmas del cristianismo deben ser filtrados por el espíritu de la época. ¿Qué significa esto? Que lo que el cristianismo diga o no diga va a depender de lo que sea políticamente correcto en algún punto. Desde una perspectiva de rendición, suele ser bastante habitual que se tiendan puentes, muchas veces alianzas, muchas veces directamente entregas a nivel ideológico, con posiciones de corte más progresista, ¿sí? Si desde la trinchera se hacen alianzas con movimientos más conservadores, porque se ve todo lo presente como malo y el pasado como algo bueno, desde la postura de la rendición se ve todo lo presente como algo bueno y todo lo pasado como algo malo. Entonces, se hacen alianzas con movimientos y grupos progresistas, ¿sí?, con ciertas reivindicaciones sociales, políticas, ideológicas, económicas, de educación, etc. No obstante, ante la perspectiva de la rendición, necesitamos decir también que en ese sentido, Cristo siempre fue un factor que tensó
las posiciones políticamente correctas de cada época, ¿no? En ese sentido, los evangelios nos invitan a reconocer a Cristo como un camino angosto, como una perla de gran precio. En ese sentido, confundir la propuesta del cristianismo simplemente con las propuestas que la sociedad ya aprobó o las propuestas que la sociedad ya desaprobó, según ciertas posiciones ideológicas, no parece hacer buena justicia al ejemplo de Jesús y a aquello que los cristianos han estado compartiendo, predicando y viviendo durante 2000 años. Hegel dijo que cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Y un poco en la misma línea, Kierkegaard dijo también que un individuo, por muy excepcional que sea, nunca dejará de ser a la vez hijo de Dios, de su época, de su nación, de su familia y de sus afectos. Solo enraizado en todo ello será dueño de su verdad, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que sería más fácil para los cristianos si Dios no hubiera decidido encarnarse, porque la encarnación es el fenómeno teológico que pone en crisis las demás cosas. Es el fenómeno teológico que pone en crisis nuestra ubicación histórica. La encarnación es el fenómeno más extraño y más increíble de la historia. Es el misterio de los misterios, ¿no? Y en ese sentido, el cristianismo, a partir de ahí, se mueve constantemente en una puja, en una tensión entre la ahora y el todavía no. Entre la lealtad, podríamos decir, a las palabras, la vida, la obra de Jesús, por una parte, pero también los desafíos culturales actuales, las preguntas de nuestra generación, por la otra, ¿no? Paul Tillich lo resumió en una tensión que nos sirve a nosotros para pensar y que es entre identidad y relevancia. Identidad por una parte y relevancia por la otra, ¿sí? Esta es un poco la tensión en la cual el cristianismo ha estado siempre. Hoy en día suele suceder que nosotros sentimos que estamos viviendo una cultura hostil al cristianismo. Y esta es una situación que se parece mucho más a la situación en la que vivieron los primeros cristianos de lo que vino pasando en Occidente en los últimos 1500 años, tranquilamente, ¿sí? O un poco más quizás. Por primera vez el cristianismo se encuentra siendo, una vez más, una religión minoritaria, una religión mal vista, una religión asociada con posturas bastante en retroceso a nivel social, y se ha perdido este estatus de cristiandad mediante el cual el cristianismo fue un poder no solamente espiritual o religioso, sino que también era un poder territorial, era un poder político, era un poder económico, artístico. Entonces, de pronto el cristianismo se encuentra en una situación de desventaja cultural, podríamos decir. Ya no tenemos la sartén por el mango de lo que se puede o no se puede decir, lo que se puede o no se puede hacer, etc., ¿no? En una situación como esta, nosotros no nos podemos dar el lujo de descartar uno de los elementos de esta tensión entre la identidad y la relevancia, la lealtad a Cristo y las propuestas o los desafíos de nuestra cultura hoy. No podemos quedarnos simplemente con un elemento de esta tensión y descartar el otro. Como les conté al principio de la charla, esto que estoy compartiendo recupera varios elementos del libro Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos. Y por supuesto, en una charla de este tiempo sería imposible resumir las propuestas del libro, porque de verdad tratan sobre muchas cosas, o sea, son varios capítulos que van tratando diferentes temas y asuntos. Entonces, hay un capítulo que trata sobre el tema de las modas de la iglesia, hay otro que trata sobre las tradiciones, hay otro que trata sobre la autoridad, o sobre el lugar de la mujer, o sobre el culto, o sobre cómo leemos la Biblia, o sobre la salvación, etcétera, ¿no? Entonces, sería bastante difícil resumir las propuestas del libro, pero sí me gustaría, en este último tramo de la charla, muy sintética y sencillamente, introducir y presentar algunas oportunidades y riesgos que encuentro para nuestra fe en los tiempos actuales. Y quiero encontrar estas posibilidades, estas oportunidades o riesgos, concretamente en relación con dos valores fundamentales de esta época posmoderna. En primer lugar, el valor de la experiencia, y en segundo lugar, el valor del pluralismo. Y justamente sobre eso es que nos vamos a centrar en esta última parte de la charla. Me gustaría, antes de largar, decir que en sí misma
el valor de la experiencia y el valor del pluralismo no son ni buenos ni malos, sino que más bien encierran ciertas oportunidades para nuestra fe, incluso podríamos decir que resaltan algunos valores de nuestra fe, pero también esconden algunos peligros para la fe cristiana. Y vamos a empezar hablando de la experiencia. Vivimos en una época que pone la experiencia por encima de cualquier otro argumento, ¿sí? Ante, por ejemplo, la idea moderna de que es mediante un conocimiento racional, científico, estudiado, metódico, que se logra la verdad, la posmodernidad más bien plantea que la verdad tiene mucho que ver con mi propia experiencia del asunto, ¿no? Cómo yo lo vivo, cómo yo lo atravieso, ¿sí? Eso termina por ser más importante que decir cuál es la pura verdad racional y lógica, ¿sí? Hoy en día se le da muchísima importancia a la experiencia. Y en un contexto como este, ¿qué oportunidades valiosas nos presenta esto para nuestra fe? Se me ocurren algunas. En primer lugar, una revancha de la espiritualidad, podríamos decir. ¿Qué significa esto? Que ante la crisis de las explicaciones cientificistas, bien con una lógica moderna, empiezan a surgir nuevos impulsos para las espiritualidades. Se apuntaba hace un tiempo de que la espiritualidad iba prácticamente en vías de extinción y sin embargo la última parte del siglo XX como que le sacó a las teorías secularistas la posibilidad de decir que en realidad la humanidad había perdido su capacidad de espiritualidad. Hoy nos encontramos con una revancha, un deseo de espiritualidad que tiene muchos puntos de contacto y que nosotros como creyentes podemos reconocer, podemos abanderar y podemos decir un poco como Pablo ante el Areópago de Atenas. Bueno, eso que te preocupa a vos, esa espiritualidad que estás buscando, justamente de eso te vengo a hablar, de ese Dios desconocido, podríamos decir. En segundo lugar, reconozco como una oportunidad el redescubrimiento que hay hoy en día del valor de las personas, ¿no? Ante una época moderna, por ejemplo, que se confiaba mucho en las estructuras, que se confiaba mucho en ciertos ritos, hoy en día la iglesia, al igual que la sociedad, le está dando más importancia y más valor a las personas involucradas, ¿no? Y en ese sentido se pone el énfasis en la comunidad, en la búsqueda de una experiencia comunitaria, de un encuentro entre las personas más esencial, más existencial, ¿no? Entonces, frente a una posición de más énfasis en estructuras y ritos, hoy en día estamos reconociendo una búsqueda de una experiencia comunitaria que tiene mucho que ver también con la propuesta del cristianismo. Quizás con una propuesta que el cristianismo durante bastante tiempo olvidó, de hecho, y hoy en día se vuelve a poner en evidencia y se le vuelve a dar importancia. En tercer lugar, reconozco una especie de vuelta al querigma del Evangelio. Hablar de querigma significa referirse a las verdades más fundamentales, más básicas de la prédica cristiana, quizás sin tanta retórica religiosa, quizás sin tantas ínfulas de superioridad racional desde ciertos lugares del cristianismo, quizás saliéndonos de una apologética ilustrada hasta el punto de cierta náusea intelectual y solamente accesible a algunas personas. Hoy en día se revaloriza la sencillez del querigma del Evangelio, ¿no? Y eso puede ser también una gran oportunidad para recorrer en muchos sentidos en cómo nosotros interactuamos con nuestra cultura. Y finalmente, considero una oportunidad, una mirada holística del ser humano. La modernidad ensalzó la racionalidad hasta el punto máximo, pero en ese proceso se olvidó de otras dimensiones del ser humano, como lo físico, como lo emotivo. Y nosotros hoy en día estamos viviendo una época donde se pone el énfasis de la experiencia humana también en esos otros elementos, en una mirada más holística y más completa del ser humano. Creo que esa también es una gran oportunidad para la fe, para poder reconocer cuáles son algunos de los excelentes aportes del cristianismo que no solo tienen que ver con una mirada de la racionalidad humana, sino también con las dimensiones holísticas de qué nos convierten en personas. Y ahora sí vamos a preguntarnos también por los peligros latentes que encontramos al poner nuestra fe en la experiencia, ¿sí? Y encuentro algunos peligros que me gustaría nombrar. En primer lugar, una especie de hedonismo espiritual.
¿Qué sería esto? Básicamente una especie de acomodar a Dios en mi vida, ¿sí? Que Dios se convierta en uno de los elementos que componen mi vida. ¿Por qué? Porque mi propia experiencia es el rector, es la base mediante la cual mido todo lo demás, ¿no? Ese sería como un primer gran peligro, la especie de hedonismo que suele ser muy común en nuestra época y que también puede vivirse en el ámbito de la espiritualidad. En segundo lugar, el problema de confundir emoción con espiritualidad. ¿Qué significa esto? Que reconozcamos que Dios se está moviendo, que está pasando cosas, o que está el espíritu, o que es un buen lugar para estar, ahí donde suceden fenómenos sensoriales, ahí donde las emociones están muy, muy presentes. Eso también puede ser un gran peligro, porque es justamente por una experiencia solamente en el ámbito emocional o sensorial, como el parámetro, como la brújula para medir o para ubicar toda la espiritualidad cristiana. En tercer lugar, veo como un peligro una especie de cristianismo a la carta, que significaría básicamente crear nuestro modelo de evangelio según nuestras propias experiencias. Entonces, son mis experiencias personales o comunitarias, las de mi pequeño grupo humano, ¿sí? que no responde necesariamente a la gran iglesia o a la historia de la iglesia, a las doctrinas fundamentales del cristianismo, sino mi propia iglesia local o mi propia experiencia de fe o la de mis amigos, termina siendo el parámetro para determinar un cristianismo a la carta, a partir del cual se crean nuevos dogmas, se rechazan ciertas doctrinas que no tienen que ver con la experiencia personal o de mi pequeño grupo. Y finalmente, creo que un peligro es replicar la sociedad de consumo en la que vivimos. Es pensar que Dios es una especie de supermercado y que el culto es una especie de góndola donde uno va a buscar lo que necesita para sumar a la propia experiencia. Es decir, en una espiritualidad a la carta, yo tomo y dejo las cosas que me sirven o no me sirven, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también puede ser un peligro en una sociedad muy acostumbrada a que el parámetro para guiar las meditaciones tiene que ver con la experiencia personal o, en el mejor de los casos, de un pequeño grupo al que me siento particularmente conectado. Y vamos a hablar ahora de que vivimos también en una época que rechaza la idea de una sola verdad y más bien lo que busca es defender un diálogo y una pluralidad de opiniones. En ese sentido, el pluralismo está rechazando y está cambiando la idea moderna de considerar que la verdad es única, perfecta y entendible por la razón. Es decir, para la modernidad era muy importante que quedara en claro que si yo estudio lo suficiente, si yo lo medito lo suficiente, puedo llegar a un punto en el cual resuma la verdad de una manera perfecta, de una manera única, y que mediante la razón yo logre racionalizarla. Mediante la razón yo logré diseccionarla y explicarla perfectamente, ¿sí? Este es el proyecto moderno, este es el proyecto que enarboló una especie de verdad puramente lógica y que la posmodernidad, en oposición, en rechazo, ha venido a proponer un pluralismo, es decir, que la verdad puede explicarse desde diferentes lugares, que necesitamos saber desde qué punto de vista estamos parados para entender ciertas cosas o no. Y creo que esto también nos ofrece, una vez más, tanto oportunidades valiosas como situaciones más peligrosas o críticas para vivir la fe cristiana. Y me gustaría ir terminando con esta meditación. ¿Qué oportunidades valiosas presenta el pluralismo para pensar nuestra fe en el contexto actual? En primer lugar, creo que nos permite pensar o imaginar iglesias plurales. Es decir, en un contexto donde el pluralismo es una pauta de convivencia social, tenemos también la posibilidad de entender la diversidad, la multiplicidad de carismas y la multiforme gracia de Dios. Es decir, en una iglesia que considera que una persona o un grupo de personas puede eh, hacer un examen, un análisis final, definitivo, único, perfecto, completo de la verdad, es mucho más difícil que la diversidad y la multiplicidad de los carismas y la multiforme gracia de Dios encuentren una forma de actuar, porque nosotros vamos a tenerlo completamente resuelto desde nuestra
mirada perfecta puede ser desde la teología sistemática, desde una mirada apologética, desde una mirada racionalista o cientificista, ¿no? Entonces, en un contexto de pluralismo, tenemos también la oportunidad de imaginar iglesias más plurales. En segundo lugar, esto nos permite pensar en el valor y la potencia del encuentro entre tradiciones. ¿Qué significa esto? Que al vivir en sociedades más plurales, donde no podemos simplemente encerrarnos en el castillo de nuestra propia denominación, por ejemplo, como sí pasaba en la modernidad, de pronto nos encontramos en una sociedad mucho más plural, muchas veces hostil a aspectos de la fe cristiana. Entonces, en un contexto como este, suele ser común que el cuerpo de Cristo, de diferentes tradiciones, de diferentes denominaciones, esté más dispuesto a trabajar en unidad, esté más dispuesto a encontrarse, esté más dispuesto a reconocerse como hermano, como hermana, en un contexto donde quizás ahora es posible, pero no siempre fue así. La modernidad rechazó generalmente propuestas de encuentro entre diferentes tradiciones o denominaciones, porque cada una se consideraba la banderada final que podía decir esta es la absoluta doctrina correcta y los demás están absolutamente equivocados, ¿no? Entonces, en un contexto de pluralismo, tenemos la posibilidad de motivar el encuentro entre diferentes tradiciones. En tercer lugar, reconozco la posibilidad de que florezcan liturgias y experiencias que también en un tiempo moderno se rechazaron bastante. Pensemos en los misioneros que fueron a predicar a América Latina y llevaron sus instrumentos musicales, su forma de vestir, su forma de hablar, y todo eso se tenía que replicar. Hoy en día la inculturación de la celebración, de la liturgia cristiana, que se expresa en la música, se expresa en la forma de hablar, en la forma de predicar, en la forma de vestir, todo ese florecimiento de liturgias y de experiencias, en realidad creo que le da la posibilidad al cuerpo de Cristo de toda tribu, lengua y nación de expresar parte de la gracia que ha recibido. Y finalmente reconozco una mayor capacidad de diálogo. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de un tiempo donde las iglesias estaban quizás bastante cómodas en estar adentro de las cuatro paredes de la iglesia, hoy en día hay esfuerzos de muchas personas por intentar comprender el mundo en el que viven. Hay un deseo de poder salirse de las cuatro paredes para poder interactuar, para poder preguntar, para poder entender, lo cual no va a significar que yo pierda mi identidad o que yo pierda mis convicciones, pero sí que necesito poder entender de qué va el mundo antes de poder dar una palabra hacia el mundo, ¿sí? Si no, no voy a tener forma de traducir lo que quiero decir. Y finalmente, los peligros que yo encuentro latentes en el pluralismo, en una sociedad pluralista, en primer lugar reconocería el de desfigurar el rostro de Jesús. Para que todo el mundo tenga lugar dentro de la familia de Dios, podemos decir, suele ser común, o se está viendo bastante, que las personas estiren hasta la caricatura a veces el rostro de Jesús para que se parezca a estos diferentes grupos sociales que se reconocen en una sociedad plural. Eh, entonces, la tentación de desfigurar el rostro de Jesús y que sea irreconocible del testimonio, por ejemplo, de las escrituras, eh, es un gran peligro, creo yo, y que se está viendo en muchos grupos de personas, de estirar hasta la caricatura a la figura de Jesús como centro de la fe cristiana, para que se parezca a algunos de estos colectivos o personas o grupos. En segundo lugar, el peligro de despreciar las escrituras, es decir, que terminemos por quitarle a la Biblia su poder profético y de señal de nuestra fe, ¿no? En una sociedad plural donde simplemente son diferentes formas de existencia, nos da un poco de cosa de decir, bueno, la Biblia es una de las tantas formas de existencia que existen, entonces quizás al hacer eso, lo que hacemos es anular la capacidad profética que tiene la Biblia de poder hablar, incluso a una época como la nuestra, incluso de poder mirar a los ojos de una época como la nuestra y de poder proclamar proféticamente algunas verdades, ¿no? Entonces, esto puede ser un gran peligro. Otro sería el sincretismo justificado con el amor. Ante una idea de que la ortodoxia, las doctrinas fundamentales son algo estático, muchas veces terminamos prefiriendo las cosas un poco más líquidas, ¿sí? Entonces, vamos en pos de una fe más sincrética que se va mezclando con otras ideas, con puntos de vista que no corresponden a la fe cristiana, y preferimos una fe bastante líquida, que cada uno la vaya viviendo a su gusto y piacere.
Y finalmente, podríamos decir un relativismo teológico. ¿Qué significaría esto? La tendencia a dar por iguales a todas las posturas. Como no hay ningún parámetro de referencia, como vimos en sociedades totalmente plurales, caemos también en una especie de relativismo teológico que no permite filtrar, que no permite categorizar, que no permite comprender aspectos más fundamentales o fundacionales, y pone prácticamente todo en la misma bolsa, ¿sí? Las posturas se dan prácticamente todas por iguales, porque no hay un parámetro de referencia para poder distinguir, para poder filtrar entre estas posturas. De esto que estoy hablando y de muchas otras cosas, hablo en este libro que es Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos. De muchas cosas también hablo en el nuevo libro que se llama 95 tesis para la nueva generación. Si quieren conocer un poquito más sobre estos libros, conocer un poco más sobre lo que vengo haciendo también en videos, también en podcast, pueden entrar a mi web, lucasmagnin.com. Ahí se van a poder bajar un capítulo gratis, tanto de Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, como de 95 tesis para la nueva generación. Pueden buscar estos libros también en sus librerías cristianas y bueno, o sea, Google hace buena parte del trabajo, así que simplemente lo pueden buscar por ahí. Espero que estas meditaciones que he compartido con ustedes les ayuden a poder echar un poco de luz para poder entender quizás algunas de las cosas que están pasando, que cuando aparecen en bloque suelen ser bastante abrumadoras y nos perdemos un poco. Que podamos ser realmente la iglesia que estos tiempos necesitan, que podamos tener la creatividad, la convicción, la valentía que estos tiempos necesitan, sin caer en los errores de la retirada, la trinchera o la rendición, sino logrando dar un diálogo cultural que respete, que sea leal a Jesús, a su ejemplo, a su obra, a su amor, a su mensaje, pero que al mismo tiempo logre conectar con los deseos, las necesidades, las problemáticas, las cuestiones que hacen que este siglo XXI esté atravesado por sus propios conflictos y en necesidad de una palabra bien traducida y de una palabra que sea también una buena noticia. Muchas gracias. Bueno, Lucas, agradecerte por la ponencia. Creo que has tocado puntos muy interesantes, muy válidos, y de los que deben haber mil preguntas entre los oyentes. Eh, Como es usual al escuchar un tema nuevo. eh, y bueno, acá tengo unas cuantas preguntas para profundizar, para poder tocarlos mejor. Y hay una que, bueno, me gusta mucho una frase de una película que estaba en Netflix, no sé si seguirá, que se llama Dos Papas. Y ahí uno de Sí, ellos gran película. le dice al otro, el que se casa con el pensamiento de una generación quedará viudo a la siguiente, o algo así. Excelente. Eh, y bueno, ya sé que lo has mencionado, pero de repente, para que quede un poco más claro, ¿tú crees que la iglesia se casó con la modernidad? Definitivamente, ¿Y cómo crees que esto definitivamente. ahora cambia, ¿no? Con la posmodernidad? Y eso lo diría, lo primero que tendría que decir es que la iglesia protestante se casa con la modernidad desde el momento uno. O sea, porque cuando surge la modernidad, surge el protestantismo. Van de la mano como fenómenos históricos. De igual manera que podríamos decir que la iglesia católica se casó con el medioevo, porque también la estructura organizacional de la iglesia católica nace en la misma época que el medioevo. Entonces, es necesario reconocer esa ubicación y es necesario reconocer también la dependencia de las iglesias protestantes evangélicas, sobre todo en América Latina, con una forma de ser moderna propia de el sueño norteamericano. Entonces, en ese sentido, a veces es difícil poder diferenciar qué es tuyo y qué es mío, ¿no? Porque hemos venido caminando juntos, modernidad y protestantismo durante tanto tiempo, que pareciera que es prácticamente lo mismo, digamos, y que enarbolar principios modernos y enarbolar principios protestantes van muy, muy de la mano. Nosotros nos encontramos en una época que ya
lo dice muy bien esa frase de la película, ¿sí? No, la iglesia se ha quedado viuda porque la modernidad se murió. Entonces, ahora se encuentra teniendo que naufragar en una época histórica que ya no comparte esos mismos implícitos, porque son implícitos, qué cosas se valoran y qué cosas no, cómo se juzgan ciertos aspectos, cómo se organizan las sociedades. Creo que nos vemos ante el gran desafío de volver a conectar, ¿sí? De ir a las fuentes. Y qué interesante, ¿no? Cuando se va muriendo el medioevo y va surgiendo la modernidad, el gran pedido de la iglesia era volver a las fuentes, un pedido que comparten no solamente los humanistas como Erasmo, sino también los protestantes como Lutero, que dicen volvamos a las fuentes, y él entendía por fuentes, volvamos a la Biblia. Pero hoy en día también, que de pronto nos encontramos viudos, hay un gran deseo de volver a las fuentes. Entonces decimos, sí, volvamos a leer los padres de la iglesia, a ver, recuperemos la escolástica medieval, a ver qué pasó realmente en los primeros siglos del cristianismo, porque todo el mundo está viviendo una cosa que, o sea, ya no podemos confiar en que ese modelo cultural sea efectivamente consistente con lo que nos han enseñado, con lo que hemos aprendido. Y entonces, ante una situación como esta, vemos un gran deseo de volver a las fuentes una vez más. Quizás ese sea uno de los caminos, definitivamente no el único, para volver a pensar una identidad en esta época en la cual ese barco, en el cual vinimos tanto tiempo andando, de pronto se hundió. Y ahora hay que encontrar nuevas maneras de desplazarse en el tiempo, y no simplemente defender un barco que ya está en lo profundo del mar, ¿sí? Como los carros del faraón. Mm. Eh, y bueno, justamente en ese sentir va la siguiente pregunta. Algo que pasa mucho cuando estamos en una situación de mucho cambio es que brota el miedo, Uh -huh. brota el temor de lo desconocido, de no estar en la zona segura. Eh, y bueno, personalmente pienso que esa es la tarea del sabio, pues justamente, ¿no? No tener respuestas prefijadas Uh -huh. a la vida, sino que en su sabiduría ejercita eso en la realidad. Pero bueno, ¿qué rutas o consejos tú les darías a los creyentes que están como que consternados ante lo que está pasando y no tienen ninguna ruta mental como para decir, vamos por aquí? Uh -huh. Lo primero que diría es que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, estar actuando desde el miedo, de por sí uno está reconociendo de que no tiene en sí el perfecto amor. Y eso no como una culpa, pero sí decir, che, la verdad es que estoy actuando desde el miedo. Bueno, Señor, ayúdame a vencer este miedo con amor. Eso sería lo primerísimo. En segundo lugar, diría que las personas que tienen miedo son muy peligrosas. Las sociedades que tienen miedo son, pero las peores, porque desde su miedo terminan convirtiéndose a menudo, esto pasa un montón, se terminan convirtiéndose en una amenaza justamente por el miedo que tienen. El miedo siempre ha motivado las cosas más terribles. Las cruzadas se hicieron gracias al miedo de que llegara a pasar cierta cosa en Tierra Santa o que nos invadieran de alguna manera. La elecciones terribles se han ganado por miedo. Toda la épica que llevó al surgimiento de Hitler fue una épica abonada por el miedo también, ¿no? Entonces, cuidado con que el miedo sea el parámetro que va guiándonos cómo nos construimos nosotros. Y uno cuando ve los temas de los que se están hablando en las iglesias, el tono con el que se habla, las lecturas que se están haciendo, uno dice, esta gente está organizándose a la lógica del miedo, y eso es muy peligroso. Entonces, mira, hay una frase de Nietzsche que dice, ten mucho cuidado porque es muy probable que en tu combate contra el dragón termines vos mismo convirtiéndote en un dragón. Y muchas veces, desde esa lógica
de confrontación, de oposición, podemos llegar a convertirnos en personas o en comunidades de fe incluso más terribles y más dañinas que aquello que queremos combatir o aquello que queremos, a lo cual queremos responder. Entonces, yo siempre diría que a ver, el miedo puede ser como un subidón de adrenalina para un momento. ¿Sí? Eso suele pasar, ¿no? Viene un león a perseguirme, el miedo me da un subidón de adrenalina que me ayuda a correr. Ahora, si toda la vida me la paso escapándome de un león, primero tengo que aprender a vivir en un mejor lugar. En segundo lugar, me va a dar un ataque al corazón en algún momento. Y en tercer lugar, que va a llegar un punto en el cual deje de ser consciente de que está el león ahí porque voy a ver todo como un león. Y en el ánimo de defenderme de esa persecuta que me están haciendo, lo que voy a hacer es, voy a golpear a otras personas, voy a hacer lo que sea para sobrevivir. Y me convierto en una persona muy peligrosa o en una comunidad de fe muy peligrosa. Entonces, definitivamente creo que el miedo es un muy mal consejero y que puede llegar a sacar lo peor de nosotros. Eh, Gracias por la respuesta. Y también en medio de esta tormenta, ¿no? De pensamientos, de ideas, ¿tú cuáles dirías que son los ejes centrales donde la iglesia puede decir, aquí hay que ponernos de acuerdo para seguir caminando, aquí es donde están los no negociables? Muchas veces la gente dice, pero ya, pero dime qué es, y entonces de ahí no salgo. Eh, Ujú. pero ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Creo que muchas veces lo que nos volvemos bastante fundamentalistas con aspectos absolutamente negociables, con aspectos absolutamente culturales, relativos, capaz que son súper lindos y muy valiosos y para nuestro grupo son muy importantes, pero eh, haciendo eso, dejamos de lado y reemplazamos aspectos que sí son fundantes de la fe cristiana. Por eso creo que es muy importante que se puedan conocer cuáles son los fundamentos sobre los que se apoya la experiencia cristiana y se ha apoyado por toda la historia, ¿sí? Y lo interesante de cuando uno piensa y ve la historia es que dentro de esos fundamentos había bastante margen, había bastante capacidad de, como en el básquet, ¿no? De pivotear, ¿no? ¿Sí? Hay un pie que se mantiene, pero el otro pie que se va moviendo para un lado, para el otro, y se va posicionando según la situación, según los desafíos, según las características de la época histórica en la que se vive, que no son ni buenos ni malos, son así. Son características. Entonces, poder tener esa visión de conjunto hace que podamos abrazarnos a aquellos puntos que no tenemos que abandonar y que en otros aspectos, cuando ciertos barcos históricos naufragan, es como decir, sí, que naufrague tranquilo, o sea, no, mi fe no está casada con ese barco, mi fe no necesita ese barco para sobrevivir. El punto es que eso muchas veces pone en crisis nuestros sistemas eclesiales, nuestras formas de control, porque muchas veces esas formas de control están ancladas, están basadas en aspectos que son culturales, relativos y que son simplemente formas en las cuales decidimos organizarnos nosotros y que está muy bien, pero para mantener el control generalmente le damos una investidura sagrada a esos aspectos. Y eso es lo peligroso y por eso muchas veces decimos, bueno, si realmente vamos a ser honestos de llevar hasta las últimas consecuencias de esto va a significar que no voy a poder usar este argumento, porque de pronto este argumento simplemente es un argumento valioso, útil, importante, pero no es una pauta de si esto es fe cristiana o no es fe cristiana. Entonces, es, como siempre, estar expuestos al cristianismo pone en crisis nuestras respuestas más o menos preconcebidas de qué es ser un buen cristiano. Sí, tal cual. Y justamente ahí pasando por el tema de los argumentos que usamos,
Acá desde las trincheras, o de repente ya no debería usar esa palabra, pero desde el ala de la apologética, muchas veces se ha hecho pues una apologética desde la modernidad, ¿no? Con Ujú, respuestas prefijadas, con respuestas muy racionales. Pero hoy en día pues vemos que está ocurriendo todo este cambio, ¿no? Que las cosas que eran autoritativas antes ya no lo son ahora. ujú, Y pues tenemos que ir, eh, digamos, innovando en la tarea apologética. ujú, Y una de estas ramas, que en realidad es antigua, es una que la propuso, sin mal no me equivoco, Pascal, con el tema de la belleza, no tratar ujú, de convencer al no creyente a través de argumentos nada más, sino que a través de la admiración de la belleza del Evangelio. ujú, Y bueno, tengo entendido que has escrito un poco también un ensayo, si mal no me equivoco, sobre este tema, de la belleza, de la fe o el arte. ujú. ¿Tú cómo crees que el camino del arte, del evangelio, puede sumarle al tema apologético? El libro al que estás haciendo referencia se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación. Y sí, esa es una frase que Pascal dice en Los Pensamientos, una obra maravillosa al margen. Y Pascal básicamente dice que para poder llegar a la verdad, lo estoy parafraseando, pero para poder llegar a la verdad, mm, o sea, uno puede convencer desde cierta racionalidad, pero la potencia que tiene conmover, ¿sí? El hecho de que me conmueva la verdad, es algo que generalmente es mucho más, eh, tiene mucha más trascendencia cuando algo conmueve que cuando algo simplemente explica, por ejemplo. Y esto vale para cualquier rama del saber. Generalmente las verdades que hacemos nuestras, que tomamos como una decisión de vida, y definitivamente la fe tiene que ver con eso, no son no son meramente una serie de conclusiones lógicas o basadas en una especie de argumentación fría, sino que de alguna manera logran conmover. Y en ese sentido, el arte tiene una gran capacidad de conmover los cimientos de la existencia, ¿no? Ante el arte hacemos algo que difícilmente hacemos ante un texto científico. Ante el arte nos reímos, lloramos, eh, emerge nuestra individualidad de una manera más activa. Yo sí creo que en general, perdón, yo sí creo que en general la apologética, que está muy en boga desde hace un tiempo, es una apologética que a menudo no entiende la época en la que vive. Es una apologética estrictamente moderna y que para mí en general tiene más que ver con que las personas abrazan la apologética para sí mismas más que para los demás. Es decir, yo ya soy cristiano y necesito saber por qué creo. Y además porque a la gente le gusta pelear, digámoslo como es. A la gente le gusta pelear y tener la razón. Le gusta demostrarle a los demás en YouTube y en Facebook que están equivocados. Eh, entonces, eso suele pasar mucho, pero por ejemplo, si realmente queremos conectar con el corazón de nuestra época, le importa por lo general mucho más a nuestros contemporáneos cómo nos posicionamos como cristianos frente a situaciones de injusticia, más que frente a cierta visión idealista de cómo debería ser o no ser la verdad como principio filosófico. Entonces, si, o sea, está muy bien que nosotros estudiemos para nosotros mismos, eso está genial. No obstante, eh, hay que preguntarnos cuáles son las efectivas preguntas que las personas tienen, porque esas son las que tenemos que buscar responder. Está buenísimo responder otras, pero si vamos a querer hacer la labor apologética, una apologética para los demás, podríamos decir, también necesitamos tomarnos el tiempo para escuchar primero antes de responder, porque si no nuestra respuesta, en realidad nadie hizo esa pregunta, a nadie le estaría importando mucho entender
la verdad como universal filosófico. Quizás a un pequeñísimo porcentaje de la población le puede llegar a interesar eso. Es probable, pero a las grandes masas hoy en día, a las generaciones más jóvenes hoy en día, le importa mucho más lo que como creyentes tenemos para decir frente a la catástrofe ecológica, frente a los abusos de género, frente a las injusticias sociales, raciales, políticas. O sea, es ahí donde está la gran posibilidad apologética. Es ahí donde está la capacidad de decir, como citaba hace un rato a Pablo, de ese Dios desconocido, de ese deseo, de esa búsqueda, de esa necesidad, de esa pregunta es que yo vengo a hablarte. Porque si no, acá está la pregunta latente para que alguien la responda y nosotros acá, no, porque en realidad tal cosa acerca del cosmos que fue creado así, que estaba equivocado Darwin, como difícilmente, muy difícilmente una persona llegue a la fe a partir de acá en la época en la que vivimos. Quizás hubo otro tiempo en el que sí. En la época en la que vivimos es bastante difícil. Pero si nosotros, por ejemplo, decimos, mi fe tiene algo para decir acerca de la corrupción. Mi fe tiene algo para decir acerca de la discriminación. Mi fe tiene algo para decir acerca de la desigualdad. Ahí es muy probable que la gente con gusto diga, a ver, ¿qué tiene para decir tu fe? Esto realmente me interesa. Esto conecta con una pregunta que yo ya tengo, ¿no? En ese sentido, la apologética como respuesta tiene que estar consciente y tiene que estar al tanto de cuáles son estas preguntas para poder justamente hacer su tarea con, no solo con más efectividad, sino también con más honestidad intelectual, me parece. Sí, tal cual, Lucas. Y bueno, para ir cerrando el tiempo, y ya que hemos hablado tanto de la experiencia personal como algo, como un argumento muy importante, no sé si te gustaría compartir algo de tu propia experiencia con nuestro público, de cómo los temas históricos de la iglesia, la teología, la sociedad, te han moldeado, te han influenciado para lo que haces hoy, Ujú, eh, y por qué lo haces, para que lo comentes, si deseas. ujú. Bueno, buenísimo que lo preguntes así. Todos hablamos de una u otra forma desde nuestra experiencia. Una reflexión eh, en el vacío no existe. Siempre hablamos acerca de las cosas que nos han pasado, las cosas que nos importan. Y yo diría que en buena medida, habiéndome criado, quizás como muchos de los que van a ver esta charla, habiéndome criado en un contexto de fe como protegido, un contexto de fe de una comunidad pequeña, por ejemplo, entré bastante en crisis en el momento en el cual mi mundo de pronto se hizo más grande, porque fui a la universidad, porque empecé a leer autores que provenían desde otro lugar y que tenían otras formas de comprender lo que yo había comprendido de una manera bastante concreta durante mucho tiempo. Y eso obviamente vino con una gran crisis de fe. Pero bueno, del otro lado de esa crisis de fe, que probablemente todos tengamos que pasar de una u otra forma, del otro lado de esa crisis de fe, más que renegar de todas esas voces que me aportó la filosofía, la sociología, la psicología, la historia, el arte, la cultura, más allá de renegar de todo eso, me di cuenta de que había un diálogo muy potente y muy valioso con todas esas voces que habían dando vuelta y la fe. Y mirando a la historia de la iglesia me di cuenta de que eso es lo que han hecho los cristianos durante toda la historia, y que han salido cosas muy positivas de ese intercambio para la fe, pero también para las sociedades. Entonces, ha sido parte de mi recorrido y en ese sentido el arte, por ejemplo, ha tenido un lugar muy, muy importante. El pensamiento más metódico o académico también ha tenido un lugar muy, muy importante en todo eso. No obstante, sin nunca perder en el proceso una devoción sencilla, para decirlo en pocas palabras. Es decir, no un mero conocimiento por el conocimiento o por cierta glorificación intelectual o esnobismo, sino más bien
siempre a la luz de una experiencia de fe que tiene consecuencias en la vida cotidiana, que no deja de movilizar el órgano del amor, por decirlo de alguna manera, que no deja de conmover una fibra profunda, ¿sí? Y me parece muy potente esta unión, ¿no? Donde, como he escuchado en algún lugar por ahí, entre un corazón caliente y una cabeza fría, ¿no? Un corazón que sí palpita por el Evangelio y que sí quiere encontrarse con su Señor y seguir a su Señor, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de analizarse a uno mismo, analizar la iglesia, la sociedad, y poner todo eso a la luz de un seguimiento de Jesús. Esa ha sido mi experiencia, y siempre es una experiencia en proceso, ¿no? No es un lugar definitivo en el cual echarse a dormir, sino más bien es una búsqueda que siempre está en movimiento. Así es, mi hermano. Yo creo que todos estamos en este proceso de crecer, revisar nuestro pensamiento, admirar más a nuestro Señor. Y en ese camino, y bueno, lo que el ministerio como MAC siempre buscamos hacer es que como iglesia eh, disfrutemos el Evangelio y de esa manera lo vamos a compartir, porque nadie comparte algo que no disfruta. Ujú, Eh, y en ese sentido, pues, creemos que hay espacio, pues, para nuevas maneras de poner en práctica la fe, nuevas maneras de dar ujú, respuestas. eh, y una meditación quizá breve para los que nos estén oyendo y se asustan un poco también del tema. Yo creo que pasó exactamente lo mismo en la Reforma, ¿no? El grito de Ad Fontes no era exclusivo de los reformadores, sino que ujú, también de la cultura en general. Y algo similar puede estar pasando con el posmodernismo. ujú, Tiene cosas buenas de las que podemos extraer. Claro que no todo se debe absorber como es natural en las corrientes, ujú, eh, pero podemos aprender mucho como iglesia y de la gracia común que Dios nos da como sociedad. ujú. Tal cual. Pero nada más, mi hermano Lucas, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que para todos nuestros oyentes les haya servido esta clase. Y ya saben, pueden buscar más de Lucas en su página web o en Google, que tiene todas las respuestas. Y gracias por estar aquí y acompañarnos el día de hoy. Gracias, hermano.